Listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a los Socceradictos Night. Hoy martes 12 de mayo, 12 del mes 5, ya con un invitado súper especial. Ya tuvimos a Jorge Villalpando, vendrá más adelante Luis Nieves y vendrá también el señor Miguel Almazán. De momento tenemos una figura olímpica, una figura del deporte nacional mexicano, el señor Fernando Platas, el cual ya está en la sala. Vamos a saludarlo, vamos a integrarlo a la transmisión y arrancaremos con del de los clavados, esperando la comunicación, y tendremos al señor Fernando Fabricio Platas para platicarnos todas sus experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listo? Buenas tardes, ¿cómo está? Le saluda Cristian Ramírez, bienvenido, es un honor que nos visite el día de Al hoy. contrario, Cristian, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Profesor, buenas tardes. Bueno, le comentábamos con la audiencia, estas 3 semanas que hemos hecho este proyecto, hemos traído deportistas, futbolistas, porque esta es la página de Soccer Adictos, pero no queríamos dejar de largo a las leyendas mexicanas, a las figuras del deporte nacional. Por eso hoy tenemos a Fernando Platas, porque la historia de Fernando es una historia que se remota a Sydney 2000, pero hay todo un proceso antes y después de esa medalla olímpica. Por eso la invitación para participar con nosotros el día de hoy, profesor. Al contrario, muchas gracias, Cristian. Un honor. Se van a cumplir, estamos cerca de cumplir 20 años de aquella medalla de plata en clavados. Hoy estamos cerca de la fecha, los juegos tuvieron que ser pospuestos por esta parte de la emergencia sanitaria y el tiempo se ha ido muy rápido, vaya. ¿Cómo recuerda ese momento que sembró la carrera de Fernando Platas? Sydney 2000. Se va rapidísimo. Como tú dices, este año se cumplen 20 años. Y la verdad es que el tema es recordar los detalles, ¿no? No es un proceso, habría que decirle a toda la gente que no es un proceso que es de un solo año. Son muchos años. Yo en realidad llevo a mis terceros Juegos Olímpicos, es decir, ya había ido a Barcelona, ya había ido a Atlanta, no había ganado medalla. Entonces venía en un proceso pues en el cual te estás sobreponiendo. Clavados al final del día tiene una gran expectativa siempre, no es de hoy, es de muchos años, es de gran historia, y entonces eso es lo que te va haciendo una presión importante, pero sobre todo lo que tienes que vivir como equipo, porque no nomás es el clavadista, son los entrenadores, son los preparadores físicos, tu equipo de trabajo, alrededor todo tu equipo multidisciplinario, pero sí hay un tema muy importante de cómo empieza la madurez deportiva y la madurez personal, empieza a unirse, se empieza a transformar y empieza a agarrar esta química, ¿no? Que siempre se habla en los equipos y que al final empiezas a encontrar un ritmo de trabajo. En mi caso, yo creo que alguien que tuvo que ver mucho fue el profesor Jorge Rueda, con mucha experiencia, con mucha madurez. Ya él había entrenado a Carlos Girón, había entrenado a Jesús Mena, a Marijose Alcalá, y yo venía de un cambio de entrenador a caer en sus manos, y fue todo un proceso. Entonces, se recuerdan muchas cosas personales, se recuerdan muchas cosas de equipo. Se dice la fecha, como tú dices, 20 años, y todo el mundo recordará el video y tantán, y ahí se acaba. Pero tienes que ver muchas cosas atrás, personales, de equipo, lo que fue Barcelona 92, ¿no? Con una sola medalla en la delegación, lo que fue Atlanta 96, con una sola medalla también de Juegos Olímpicos, y pues bueno, todo eso tiene que ver en la historia y en el valor que tiene tu medalla, ¿no? Y vaya que sí, recordamos también la participación en Barcelona, en Atlanta, y ya Fernando llega encaminado en un punto maduro a su carrera. Profe, también algo peculiar, 2 veces abanderado, 2 veces representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos, en la gran ceremonia. También eso llena mucho de orgullo, vaya. Pues la verdad es que es padrísimo, porque son dos cosas completamente diferentes: lo que significa ser medallista y lo que significa ser abanderado. Abanderado tiene su química, tiene su parte de liderazgo, ¿no? Que tú tienes que poner un ambiente, tienes que tener tu propia personalidad en cuanto a lo que va a suceder, y que al final eres un referente en la delegación. Es un honor, es un reconocimiento a tu trayectoria, y para mí fue muy emotivo, porque yo siempre, muchas de las cosas que admiré de Joaquín Capilla, pues bueno, fueron sin lugar a dudas sus 4 medallas olímpicas, pero también de ser 2 veces abanderado de la delegación y tener esa personalidad para soportar esa presión. Y fue una vivencia muy padre en lo personal, y se vuelve como otra alegría, es motivación, y sobre todo para un atleta ya maduro, ya en la etapa final de tu carrera, pues se vuelve una motivación extra lo que va sucediendo ahí.
Me encanta la historia de Fernando Platas porque aparte de la medalla de olímpica, pues es todo un cúmulo de logros, ¿no? 7 medallas panamericanas, 7 medallas centroamericanas, el Mundial de Natación en Fukuoka, creo que es un año después de Juegos Olímpicos, se lleva la plata. Un tipo exitoso, vaya. En México, contados los casos donde un deportista puede aguantar tanto el nivel competitivo, y Fernando lo fue desde que arranca su proceso en Barcelona, para Barcelona 92, seguramente el año 90, hasta su retiro. Un tipo siempre competitivo y enclavado siempre al tú por tú con rusos, con chinos, y vaya, hacía también en la mañana el recuerdo 30, el punto 30 nos separó de la medalla de oro. Pues, tan cerca y tan lejos, pero todos los demás, una historia llena de éxito, profe. Es muchas gracias. La verdad es que, así como lo dices, recordar es volver a vivir. Todos los detalles cuentan. Mucha gente que me encuentro me dicen, híjole, ¿cambiarías algo? O sea, ¿cambiarías algo para que sucediera la medalla de oro? Y yo siempre les respondo que esa es la historia que me tocó vivir. Eso es lo que significa mi carrera. Y si lo cambiara, terminaría siendo otra historia. Mucha gente se acerca y te dice, híjole, qué odio le tengo al chino, ¿no? O cómo batallabas con Dimitri Sautín. Yo creo que eso le da mucha identidad. Fue una de las cosas, déjame contarte esto, la verdad es súper personal. Muchas de esas cosas fueron las que a mí me emocionaron para ser medallista, conociendo las historias de otros medallistas. A mí me tocó llegar al Comité Olímpico y recién había ganado su medalla Ernesto Canto, Raúl González, obviamente un gran amigo, en paz descanse, Carlitos Girón. Lo veíamos, entrenaba, estaba preparándose para 84. Mi primer entrenador, Salvador Sobrino, era compañero de Carlos Girón para Moscú 80. Había una gran generación de clavadistas que eran como el futuro de aquel entonces. Te estoy hablando de Jesús Mena, Marijose Alcalá, Ricardo Bañuelos, una gran generación de atletas. Pero yo veía a los medallistas y al ser mi primer entrenador seleccionado olímpico, conocí a todos. Y entonces estas historias, conocer que Ernesto Canto ha sido el único atleta que todo el ciclo olímpico lo ganó, es decir, en todas las competencias que él se paró de empezar el ciclo hasta los años del 84 ganó, no conoció el segundo lugar, que Raúl González se puso en una prueba que en aquel entonces era técnicamente y metodológicamente imposible ganar 20 y 50 kilómetros. No sé, tantas historias con Felipe El Tío Muñoz, obviamente con Joaquín Capilla, todavía tuve el gusto de conocer a Álvaro. Detalles, esto que te cuento de al final, que yo no gano en mis primeros Juegos Olímpicos, que gano hasta mis terceros, que sí era una esperanza, que tenía muy buenos resultados, pues hace empatía con la gente y son las historias que van motivando y son las historias humanas que yo creo que al final tienen esa magia los medallistas olímpicos y que a mí me tocó una generación, me toca recibir esa ilusión y también me toca darla a una nueva generación, ¿no? Sí, vaya que sí, han pasado 20 años. En mi caso, el recuerdo es muy, muy, Estabas muy pues muy joven, vivo estás muy todavía, joven. muy joven. Me tocó de 7 años, tenía 7 años, pero recuerdo esta competencia, era por la mañana aquí en México, tarde-noche ya en Sydney, y era un martes, y fue una competencia espectacular. Y como esa delegación y esa parte, también se vivió lo de Soraya, la medalla que no llegó de Bernardo, la cuestión de Víctor Estrada, bastantes anécdotas muy memorables en Sydney. Y hace poco platicábamos con Rodrigo Diego, muchos clavadistas, el mismo Rodrigo nos lo expresaba. Cuando yo vi el televisor aquella vez, yo no sabía nada de clavados, pero vi lanzarse a Fernando Platas del trampolín y ahí nació mi ilusión por involucrarse en ese deporte. El deportista es lo que hace, ¿no? Vamos, usted hizo esa parte, un reto personal, lo llevó a lo nacional porque el nombre de México fue a lo más alto, pero jóvenes lo estábamos viendo, jóvenes estaban inspirando en usted. También eso que causa, profe. Híjole, esa es la parte mágica. No la dimensionas, créeme que a mí me platicaba muchísimo Carlos Girón y Joaquín, y yo les decía, ¿qué sucede, no? Cuando tú ganas la medalla, ¿cómo vas entendiendo lo que va sucediendo a futuro? Y me decían que al final una enseñanza de toda la vida es como estar en una banda sin fin, ¿no? Tratando de llegar a algún lado, pero te mantienes ahí, pero siempre con la responsabilidad de que lo que tú dices, de lo que tú haces, de lo que tú transmites, de lo que tú puedes inspirar a alguien, va en generaciones, ¿no? Y al final del día, esa es la parte mágica que tienen los medistas olímpicos. Como yo te decía, yo la recibí y en el momento que yo vi una nueva generación
como Rommel, como Paola, como Iván, como Germán, pues hoy en día, Randall, Lolita, muchos de los nuevos clavadistas yo los veo y digo, wow, o sea, ojalá y ellos de verdad terminen haciendo su propia historia y teniendo la altura de miras de responder a lo que es la gran historia de clavados, porque al final del día, mientras no exista alguien que tenga 5 medallas olímpicas, Joaquín Capilla va a tener 4, ¿no? Y después María del Rosario. Y así, al final del día, esa es la parte padre, es una parte mágica, es una competencia que entiendes que es con amigos, que es con una tradición, pero que también puede inspirar a muchísima gente y esa parte que yo creo que todo atleta que piensa ser medallista olímpico sabe cómo va esa responsabilidad y la quiere y la trabaja, ¿no? Vaya, vaya que sí, futuras generaciones, y hay muy buenos exponentes en la actualidad de los clavados, todos los que mencionó, Kevin Berlín, siempre la escuela de clavados, seguramente es el deporte donde la tradición, junto con la caminata, el boxeo es donde más se ha perdurado con esta bonita tradición y siempre respondiendo. Profe, la cuestión de los clavados, ¿cómo nació el gusto? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque al final del día uno no dimensiona el cómo estar aventándonos de 10, 3 metros, empezando a tirarse el clavado, sino debe haber algún motivo por el cual haya surgido ese Pues interés. mira, me topé por el deporte, mi deporte clavados por casualidad, porque mis papás insistían en un tema de salud, ¿no? Mi mamá es asmática, yo soy asmático, entonces pues el tema de salud era muy importante. Sin embargo, clavados me topé porque mera casualidad, o sea, ya no había otro deporte que hacer, ya me había escapado de todos, ya había logrado ir una semana y escaparme, pero mis papás insistían. Entonces, caigo en el deporte de los clavados y la verdad es que te atrapa como niño, yo tenía apenas 7 años, te atrapa como niño porque empiezas a ver el brincar de un trampolín, subirte a 3 metros, a 5 metros, pararte de manos, dar una vuelta, un giro, en fin, todo se vuelve diversión, toda esa parte es la primera etapa que te capta impresionante y sobre todo si eres un niño un poquito activo, ¿no? Y segundo, yo creo que la competencia en sí, la competencia tiene esta magia en donde estás parado, dicen tu nombre, la alberca se queda callada, aunque sea la alberca más pequeña o la alberca más grande, se queda callada, te tienes que tirar tu clavado, el nervio, manejar el nervio, el último clavado y que si sacas 6, 7, 8, 9, termina siendo medalla. Eso fue la segunda etapa que me captura y después ver la gran tradición que tiene Clavados México. Sin lugar a duda, conocer a estos medistas de manera personal, que ellos te contaran su historia, que ellos te fueran diciendo cómo sucedían las cosas para ser medallista olímpico, me capturó muchísimo y poco a poco el reto, la adrenalina más fuerte que tiene Clavados es sobrepasar tus miedos. Esa es la parte impresionante. Estás hablando que los niños hoy empiezan a los 6, 7 años. Entonces un niño es muy activo, pero tiene miedos. Y en el momento que él se sube a 1 metro y se tira, se sube a 3, se tira, entiende que se puede exigir y que se puede ir rompiendo sus propias limitantes. Y entonces el mismo niño ya no quiere hacer nada más 2 vueltas, quiere hacer 2 y media, y quiere 3 y media, y luego ya se quiere parar de manos y quiere hacer un giro. Y entonces empiezas a tener una seguridad padrísima que al final del día, el único momento, el momento más importante, mágico, de verdad único que tiene este deporte es estar parado en la competencia, en el trampolín, y que lo puedas hacer de 9, de 10, de 8 y medias, de lo que sea necesario para ganar la competencia. Esa es la magia que tiene el deporte, es como te va atrapando, te va envolviendo y de repente estás metido viviendo una competencia, un selectivo nacional, lo que sea tu primer competencia, y vas soñando y vas poniendo tu altura de miras en una medalla olímpica, panamericana, centroamericana, e inclusive empiezas a entender la historia que tiene Clavados México. Y sí, y lo que comenta la concentración, porque ha sido o es el papel que más juega al final en las finales, cuando de repente alguna desconcentración y el que era favorito terminó por la borda y aparecieron los héroes olímpicos desconocidos, pero así es el deporte, vaya. Fernando Platas, ¿cómo está actualmente ligado al deporte, profe? ¿Sigue usted con la parte de los clavados? ¿Qué anda haciendo en estos momentos? Mira, ya clavados, yo estuve mucho en la Comisión Técnica de Clavados de la Federación Internacional, ya no estoy, terminó la etapa. Hoy estoy, pero con la parte de educación física, trabajo para una fundación que se llama Movimiento de Salud y tenemos un programa, pues el cual no descubrimos el hilo negro, el cual sabemos que el tema de la educación, en cuanto a la educación física, en cuanto a la nutrición de nuestros hijos,
pues es un tema preventivo. Yo la verdad es que me considero una persona sana porque entendí los beneficios de lo que es el deporte como tal. No, no porque todos los días pueda competir y tirarme 10 metros, no, sino es un tema de salud. Y hoy, frente a fíjate, hoy con el tema del COVID y todos traemos la palabra de pandemia y pandemia y pandemia. Bueno, pues la obesidad y el sobrepeso fue declarada pandemia hace 6 años. Y hoy mucha gente de la que está cayendo desafortunadamente en el tema del COVID, pues tiene que ver con el tema de diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso. Es decir, nos están pidiendo que nuestros hábitos saludables los tomemos como es lavarte las manos, comer bien, hacer ejercicio. No hay que adivinar descubrir un negro, hay que regresar a los hábitos saludables. Y desafortunadamente, pues bueno, ya arriba de 35 ya dejamos de ser jóvenes, ¿no? Pero todo lo que es los jóvenes, los niños que van al preescolar, se puede hacer mucha labor que entiendan el beneficio de caminar, de hacer ejercicio, ejercicio como tal, no es pararme y ay, ya me estiré y tanta, ¿no? Un ejercicio en el cual pues el día de mañana puedas comer sanamente y a gusto y disfrutar de muchas cosas. Eso me dedico, me apasiona muchísimo, porque más allá de lo que te enseña pues el deporte de alto rendimiento, educación física, mis entrenadores fueron maestros de educación física, yo a los cuales aprecio mucho y creo que es una base central que hemos dejado y que hoy son miles de millones de pesos en hospitales que pudimos haber prevenido con un tema de salud nada más. Y hoy nos está pasando el costo, hoy nos está pasando la factura, esa parte. No lo había visto de esa forma, pero tiene usted toda la razón. Hoy estamos pagando la factura por ese hábito y a partir de aquí es como todo, ¿no? Esto es un parteaguas, es un punto inicial donde se deberán tomar medidas o cartas en el asunto respecto a ese tema, pero ya serán las autoridades correspondientes. Pero que también es importante comentarle, bueno, se avecinan los Juegos Olímpicos y siempre una voz autorizada en materia de clavados es Fernando Platas. La delegación, los chavos mexicanos que están actualmente en el selectivo, en la parte del equipo nacional de clavados, Paola, Dolores, Kevin, está por ahí Yair, creo que también todavía Germán y Iván. ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve a los chavos? Sé que pues igual no está todavía en el día a día con ellos, pero usted puede apreciar de una manera con un punto más específico, más especialista a los chavos. ¿Cómo los ve? Mira, es un gran equipo, es un equipo que está completo, que tiene tengo mucha calidad de recurso humano. Son chavos fuera de serie y que pues ya muchos tienen su carrera consumada como tal. Hoy el gran reto tiene que ver con consolidar el programa, adecuarlo a este cambio de fecha que tiene Juegos Olímpicos, tratar de tener en el mejor punto a los clavadistas, porque también es una realidad, no les estoy diciendo rucos ni nada, pero ya es un deporte de iniciación temprana. Ya a la edad hay que cuidarlos, hay que mantenerlos de la mejor forma, que hay que mantenerlos de la mejor forma, así tengas 14 o tengas 27 años, pero tienes que tener muy claro en cómo están, qué necesitan mejorar. Este periodo ellos yo creo que puede ser un periodo muy bueno, sobre todo para hacer cuestiones técnicas de base, cuestiones técnicas de preparación física especializada, para poder tener el programa que llegue bien a juegos. Creo que va a ser una operación de cirujano en cómo se va a hacer el programa de ellos para que puedan llegar. Pueden ser medallistas olímpicos. Eso nadie se los puede poner en duda. Aquí es la gran calidad y la comunicación que exista entre el atleta, el entrenador, el equipo multidisciplinario, para poder tener un programa y plantear muy bien los objetivos. Si tú no tienes objetivos definidos, puedes tener ahí una programación mala, que te quemes en una competencia antes o que no llegues en el punto ideal de tu preparación, y eso pues obviamente se ve afectado en el resultado. Creo que ese es cuando tienes un equipo tan bueno, con clavadistas tan competitivos, tienes que entender que tienes que hacer un programa tan perfecto, tan bien planificado, que inclusive lo puedas modificar día a día. Y eso yo no lo digo, eso lo decía un gran entrenador como el profesor Hausleber, que decía que de verdad el programa tenía que haber estado tan bien planificado que lo pudieras modificar para hacer los ajustes y llegar al mejor momento que se hagan Juegos Olímpicos. Ese va a ser el gran reto. Yo no tengo duda de que tengan la capacidad. Son gente que ya fueron medallistas mundiales, panamericanos, centroamericanos, de Copa del Mundo, de Juegos Mundiales Universitarios y de Olímpicos. Entonces tienen la calidad, pero hoy va a ser un trabajo de equipo muy, muy importante. La pregunta siguiente ya casi me dio
parte de la respuesta. Han pasado, bueno, en agosto se cumplirán 20 años de la última medalla de un varón en clavados, porque vaya, Paola en sincronizados, junto con Tatiana, con Laura, con Ale Orozco, han obtenido medallas en los últimos certámenes olímpicos. Usted ve en Tokio 2021 un medallista en clavados, ¿Individual? en la parte individual. Mira, el último individual fue Germán Sánchez en 2016, que gana en la plata Plataforma. exactamente en plataforma. En trampolín, en la parte individual, pues desafortunadamente desde el 2000 no. Se ha tenido muy buenas competencias como ya el Castillo, como el mismo Rommel, ha estado dentro y está dentro de los mejores del mundo. ¿Tienen capacidad? Sí, sí la tienen. La calidad la tienen. El problema es que también hay dos o tres atletas a nivel mundial que han mejorado muchísimo y que al final no están sentados esperando a que los mexicanos ganen, ¿verdad? Están ellos queriendo ganar y eso implica tanto el equipo inglés, tanto el equipo alemán, tanto el equipo ruso, tanto el equipo obviamente chino, sin lugar a duda, y no lo pueden complicar. Ya en los últimos eventos, Rommel de estar en un tercero o segundo del mundo, ya ha estado en un cuarto y un quinto. Que a ver, luego la diferencia puede ser pequeña, pero al final del día, entre más compacto se vuelva el grupo, pues de un octavo te puedes ir a segundo, pero también de un segundo puedes ir a un octavo. Entonces, ese va a ser el gran reto, la constancia. A mí me parece que en el trampolín, la constancia de quien vaya a representar en la parte individual es clave. Más que la espectacularidad, más que el grado de dificultad, sin lugar a duda, porque hoy están haciendo clavos muy complicados. Y en la plataforma es una generación dificilísima, es una generación complicada, pero al final creo que todavía tendríamos que esperar el calendario de 2021 para ver si en el preselectivo que pudiera ser antes de Juegos Olímpicos, tenemos más claro esto y les da posibilidad de estar más cercanos a ello, ¿no? Por la parte de varones. Vaya, vaya que sí, esperemos una buena participación, no solo de clavados, sino de toda la delegación que nos represente en Tokio 2021. Aspecto de la emergencia sanitaria pues, ha dado una pausa, un poquito más de tiempo para llegar a la competencia. Algunos será contraproducente porque posiblemente llegan en un muy buen momento, para otros es una válvula de tiempo para afinar detalles, afinar objetivos, preparación y llegar a la justa. Han pasado 20 años y vuelvo a recapitular esto. Hay mucha gente que recuerda a Fernando Platas y lo veo ya aquí, lo están saludando, lo están reconociendo. Y es que para muchos fue un ídolo de la niñez, digo, el verlo competir en clavados, posteriormente lo vimos ahí en Televisa en las narraciones, en paz descanse estaba Carlos Girón, estaba Fernando Platas, fue un ícono, ¿no? Siempre hablar del deporte en México, una leyenda. ¿Qué mensaje para sus seguidores, profe? Porque la gente a pesar del tiempo, el tiempo pasa rápido, pero el tiempo no olvida. ¿Qué mensaje de Fernando Platas a su gente? Yo primero les diría que muchas gracias por acordarse, ¿no? Eso es buena memoria. Segundo, la verdad es que, pues agradecerles siempre el tiempo de la gente que me encuentro en la calle, que tiene pues la verdad, el detalle de saludar, pues para mí es muy, muy grato. Hoy disfruto el platicar con mucha gente como tú, Cristian, que dicen, no, yo tenía 7 años y me levanté, o mi papá me levantó y me dijo. En fin, yo creo que ese ya lo disfruto de una manera completamente diferente, una manera en la cual pues lo disfruta literalmente uno de lo que sucedió en la historia, y agradecerles primero antes que nada. Y segundo, la verdad es que hoy tenemos un México que necesita líderes, necesita gente que tenga una mentalidad positiva, una mentalidad de ganadores. Yo creo que esta nueva generación de jóvenes, porque yo tengo 47 años, pero quienes son jóvenes, quienes tienen toda la ilusión de nuevas etapas, son una mejor generación. Es una generación que tiene mayores cualidades, tiene mayor mentalidad, tienen mayores herramientas tecnológicas, pero lo que se nos ha olvidado es que hay que hacer el trabajo todos los días, que esto no se gana la competencia llegando a la competencia y porque soy muy bueno voy a ganar, sino que todos los días se tiene que preparar, todos los días haciendo y repitiendo lo que te gusta hacer para poder llegar a tu meta es lo más importante, y de esas historias necesitamos muchas, ¿no? Yo creo que hoy merecemos un México de ganadores y creo que toda esta nueva generación, todos estos jóvenes tienen la mentalidad, y quienes ya no somos tan jóvenes, pues también tenemos una gran responsabilidad de seguir enamorando, de seguir transmitiendo lo bueno que sucede en este país. Yo por eso, cuando me preguntan, además yo empiezo con las historias de éxito de mexicanos, ¿no?
Si me preguntaras de básquetbol, te diría, pues hay que recordar a Horacio Llamas, a Nájera, y esos jugaron en la NBA. Si me preguntas de maratón, pues obviamente me iría con Dionisio Cerón, me iría con Germán Silva. En fin, en todos los deportes creo que tenemos íconos que podemos ver antes de ir hacia el extranjero y decir, de eso está hecho México. Creo que eso es lo que les diría y les diría que la verdad vale la pena que todos tengamos una historia de éxito y a veces la historia de éxito no necesita tener medallas, ¿eh? Eso puede ser en casa, puede ser con nuestros hermanos, puede ser nuestra empresa. Yo la verdad felicitarte, Cristian, porque esta labor de comunicar pues, se vuelve más complicada y te agradezco mucho la intención, la entrevista y creo que eso se vale muchísimo porque la gente necesita entender lo que significa el deporte olímpico más que el deporte profesional, que es de otra manera. El deporte olímpico tiene otro tiempo, tiene otras maneras de hacerse y sobre todo hoy que tenemos grandes historias que se pueden contar. Tenemos a una de las mejores atletas vivas como es María del Rosario, que tiene mucho que contar y que ella tendría mucho también que compartir. Tenemos a una gran atleta como Alexa Moreno, ¿no? Tenemos obviamente a todos los clavadistas, tenemos gente en la caminata, en la marcha, que está Barrios también. Tenemos muchas historias que se pueden presumir, así que yo te lo aprecio y te lo agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, profe, yo me quiero llevar esto, y, lo tomé ahorita de tus comentarios. Es tiempo de contar historias de éxito de mexicanos. Sí, la verdad nos hace falta mucho, nos hace, siempre que le preguntas a alguien, oye, algún velocista, pues sí, antes de mencionar a Usain Bolt, pues está Alejandro Cárdenas, está Ana Guevara, ¿no? También pues, en la marcha, en el boxeo, en todos los deportes que quieras, podemos tener grandes atletas. Y sí. Profe, mi respeto, mi cariño, eres un ejemplo de profesionalismo, pero no solamente fue en la parte como deportista, han sido años dentro y fuera del deporte, ya cuando una carrera concluyó, un ejemplo de resiliencia porque llegaste a 3 juegos, los primeros no se dieron, pero como los mexicanos, la tercera fue la vencida, y me quedo con eso, eres un profesional, eres una persona al cual los mexicanos debemos de seguir la parte de la mentalidad, y créeme que pues a través de esta vía seguiremos muy al pendiente de tu trayectoria, tu carrera y de todo el legado que nos puede dejar Fernando Platas. No, hombre, muchísimas gracias, Cristian, de verdad, gracias por la entrevista, por tener otro estilo completamente diferente de poder platicar y de poder compartir lo que sucede con los atletas. Y nosotros igual, lo que podamos ayudar, estamos a sus órdenes. Profe, cuídese mucho, que estamos en contacto, que tenga excelente Abrazo tarde. grande. Mil gracias. Saludos.